Bienvenidos a France 24. Hoy nos acompaña el padre Francisco Derrú, presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, una institución que, como su nombre lo indica, tiene la difícil tarea de encontrar la verdad tras 60 años de conflicto y miles de civiles muertos, y de hacerlo en un ambiente bastante hostil, de líderes sociales que están siendo asesinados, excombatientes de las FARC que están siendo asesinados, una sociedad polarizada y una parte de la sociedad con un fuerte escepticismo sobre la construcción de la paz. Padre, bienvenido. Gracias por la invitación a France 24. Y quisiera arrancar precisamente por ahí. ¿Por qué hay este ambiente en Colombia tan hostil a un acuerdo de paz cuando uno se imaginaría que tras tantos años de guerra la gente quiere superar ese capítulo? Porque si bien hubo una reconciliación entre las personas que negociaron en La Habana, en Cuba, después de 5 años de conversaciones entre los representantes del Estado y los representantes de las FARC, esa reconciliación que se tuvo en La Habana y que permitió como consecuencia tener el acuerdo, no se tuvo en Colombia. La sociedad, que ya estaba dividida, profundizó su división y la ahondó con motivo del referéndum al terminar las negociaciones, en que la mitad de los colombianos dijeron que querían la paz, como se había hecho en La Habana, y la otra mitad no. Y esa mitad que dice que no, ¿a qué le teme? ¿Cuáles son los temores que tiene para no lograr dar esos pasos hacia la reconciliación? Creo que por una parte ha faltado información y pedagogía, pero la sociedad le tiene mucho miedo a la verdad, porque la verdad de lo que a nosotros nos pasó implica a gran parte de la sociedad colombiana. Yo y otras personalmente pienso que todos somos responsables de lo que aconteció aquí. Claro, responsables de muy diversas formas. Una cosa es la responsabilidad de las FARC, de la guerrilla, otra la responsabilidad de los paramilitares, otra la responsabilidad del ejército, otra la responsabilidad de los presidentes durante 60 años, pero también los civiles tenemos responsabilidad por falta de solidaridad, por falta de comprender que todos tendríamos que llenarnos de dolor ante tantos y tantos asesinatos en este país por silencios. Usted decía ahorita en el conversatorio en el que estuvo con Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno que sacó adelante los acuerdos de La Habana, que usted fue testigo de la masacre de 30 o 36 de sus feligreses en Barrancabermeja y que no recibió un mensaje de solidaridad de Bogotá, de Medellín, de otras partes del país. Sí, era el 16 de mayo de 1998, tiempos de muchas masacres en Colombia, y a mí me sorprendió que cuando estábamos haciendo el funeral de esas 34 personas, la soledad inmensa que sentimos. Un año después tuvimos una masacre parecida en otra parroquia de los jesuitas, en un pueblo llamado San Pablo, y de nuevo la soledad total. Esa misma semana de la masacre en Barrancabermeja, la masacre de Gabarra, muy cerca de ahí, 65 personas asesinadas. Pero era como si no fuéramos colombianos, como si a la gente del país no le importase nada, como si no nos sintiéramos parte de un nosotros, de una comunidad colectiva, donde golpear a un pueblo era golpearnos a todos, como si tuviésemos una crisis muy profunda de lo que significa la ciudadanía, ser ciudadanos. Da un ejemplo usted muy interesante de Tom Koning, el parlamentario alemán que estuvo asesorando también acá, estuvo como observador del acuerdo de paz, que él decía que en Alemania solo una generación después se empezó a investigar el holocausto y los crímenes que había cometido Alemania o los nazis en su momento. ¿Será que eso es lo que tiene que pasar en Colombia, que pasen generaciones antes de verdad empezar ese camino de reconciliación? Yo creo que va a ser así, pero esperamos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad abre el camino para que los colombianos tengamos el coraje de mirar lo que nos ha pasado. Los alemanes, como nos decía a nosotros Tom Koning, aceptaron después de los años 80 la inmensa responsabilidad colectiva. Por así decirlo, que ellos como sociedad eran una sociedad que había participado en ese crimen, que eran coautores, que eran en alguna forma criminales, pero eso permitió que Alemania acrecentara su autorreconocimiento, se reconociera, llegara a ser un líder en Europa, al lado de Francia, y pudiera conformar la Unión Europea y unirse como nación, cuando ellos mismos reconocieron la inmensa responsabilidad de ellos en la guerra.
Y sin embargo también hay voces que dicen quizás lo mejor sea el olvido, no buscar esa verdad. ¿Usted qué piensa de esas voces? Pienso que esas voces no comprenden que la verdad siempre es una gran contribución a la paz, pero depende de cómo se cuente. Usted puede utilizar la memoria para acrecentar los odios, para profundizar las venganzas, para romper a un país, pero la puede utilizar para llegar a una comprensión completa de lo que pasó, para llegar a un entendimiento colectivo de cuáles fueron las causas que nos metieron en esta tragedia, incluso para tener compasión de nosotros mismos y para buscar una salida colectiva hacia el futuro entre personas que pensamos distinto, pero que tenemos derecho a poder vivir como una nación en paz y en justicia. Y hasta ahora en el trabajo que ustedes han venido desarrollando, ¿qué han encontrado? ¿Qué verdades han encontrado? Hemos encontrado muchísimas verdades porque hemos podido hablar con exguerrilleros, exparamilitares, militares, empresarios, indígenas, afros, personas del mundo de las religiones, personas del mundo de la educación, sindicalistas, campesinos, y hemos recibido verdades supremamente profundas y duras, presidiarios, en todos los campos, y estamos convencidos de que cada vez se penetra más y esta comprensión profunda de lo que nos ha pasado, de la tragedia colombiana. ¿Y cómo encontrar esa verdad en un país que sigue en conflicto? Recientemente la Cruz Roja Internacional dijo que en Colombia persisten 5 conflictos todavía y dio unos porcentajes verdaderamente escabrosos sobre el aumento respecto al año anterior de la violencia en el país. Bueno, yo diría una cosa, es posible sí que del año anterior, del año 18 al 19, haya aumentado el conflicto, eso es cierto, haya aumentado las víctimas, pero en general tengo que decir que el país es muy distinto hoy a como fue durante los días de la guerra de las FARC. Es que en esa época teníamos 2.200 bajas en combate cada año. El año pasado hubo 17 soldados en el hospital militar en todo el año. Antes eran más de 1.000 por año y la cantidad de guerrilleros que caían eran parecidas. Y llegamos a tener 2.000 masacres. Teníamos masacres pues de pueblos destruidos y de pueblos bombardeados, pero también es cierto que tenemos en los últimos 2 años 256 líderes asesinados, que es un impacto inmenso sobre el país. Y nosotros tenemos un problema, y es que parte del mandato nuestro es la no repetición y las cosas se están repitiendo. ¿Cómo lograr esa no repetición? ¿Qué necesita la sociedad colombiana? No solo las instituciones que están a cargo de construir la paz, de sacar adelante los acuerdos. ¿Qué necesita la sociedad colombiana aprender? Estamos trabajando en eso. Nuestro informe tiene que salir dentro de 2 años y medio. Y estamos trabajándolo, no solamente los comisionados, sino que estamos tratando de hacer un conversatorio con todo el país para que entre todos hagamos las propuestas que nos puedan sacar de esta situación tan difícil. Padre, y lo que ustedes hasta ahora han investigado, ¿qué le toca de responsabilidad al Estado? Que hasta ahora lo que se ha desarrollado, lo que se sabe, pues no lo deja tan bien parado. Al Estado colombiano, no hablando de un gobierno en particular. Mire, nosotros por ahora, quiero ser sincero, solamente tenemos preguntas como la que usted está haciendo, pero la comisión no se pronunciará sino a finales del año 2021. El actual presidente Iván Duque, también que era del partido político que le hizo oposición a los acuerdos de La Habana, llegó al poder con promesas de modificar esos acuerdos. ¿Cómo les ha ido con él? ¿Hay financiación? ¿Pueden ustedes hacer su trabajo de una buena forma? Yo tengo la convicción de que el presidente es un hombre honrado, es un hombre que quiere la paz de este país, nos respeta, pero no hemos tenido el apoyo que nosotros necesitásemos suficiente, que necesitáramos del Estado para una tarea tan difícil y que hay que hacer en tan poco tiempo. ¿Y ese apoyo, esa falta de apoyo, en qué se ha evidenciado? En la disminución del presupuesto. Nosotros somos una entidad de Estado con una ventaja muy grande sobre todas las otras, y es que somos absolutamente autónomos. No dependemos de Presidencia de la República, no dependemos del Congreso, no dependemos de la rama judicial y estamos protegidos para ser autónomos. Pero
venimos de una institución que surge de los acuerdos, y los acuerdos hoy en día están en gran debate dentro de las fuerzas políticas que se confrontan en Colombia. Uno de los objetivos de la comisión es dignificar las víctimas, ponerlas en el centro de esa verdad. Y los sectores de oposición o los sectores críticos a este proceso, a estos acuerdos de paz, dicen que ha habido impunidad y que no se han dado todas las verdades y testimonios que se necesitan dar para construir de verdad una verdad colectiva, una memoria colectiva. ¿Usted qué piensa de esas críticas? Estoy absolutamente en contra. Nosotros en la Comisión de la Verdad, a estas alturas, yo creo que no hay sector de Colombia con el cual no hemos hablado, y tenemos casas de la verdad en la Colombia profunda, en las distintas regiones del país. Me parece que es parte del discurso político de crear fake news, verdades falsas, y estoy convencido de que la JEP ha venido preparando un conjunto de sentencias que pronto empezarán a salir y que serán muy fuertes ante el país. Por último, le quería preguntar, padre, cómo esta verdad, hablándole al colombiano promedio, a la persona del común, puede garantizar que este ciclo de violencia, esta espiral de violencia que parece repetirse cada generación tras generación en Colombia cese, que esta espiral de violencia no se repita de nuevo. Porque la verdad nos permitirá finalmente entrar en profundidad y hacer un buen diagnóstico de lo que nos ha pasado y reconocer responsabilidades. Pero a nosotros no nos interesan en la Comisión de la Verdad las responsabilidades jurídicas. Nosotros no vamos a condenar a nadie, ni vamos a sacar sentencia contra nadie. Eso lo hace la Justicia Especial para la Paz. Nosotros estamos detrás de la verdad humana, de la verdad histórica, de la verdad como pueblo. Y yo estoy convencido que si en la medida en que logremos más y más de eso no vamos a terminar. La verdad habrá que buscarla siempre. Pero en la medida en que busquemos un país más comprometido en ser sincero consigo mismo, en ser auténtico, en ser transparente, más y más podremos apoyarnos unos y otros en la construcción de esta nación. Padre, gracias por acompañarnos. Gracias a France 24 por la invitación. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir con nuestra programación en France 24 y en france24.com.